Martes 31 de marzo de 2020. Ya hace varios días que estamos en cuarentena y todavía falta un considerable tramo. En la tele se escuchan quejas de gente que debe aislarse algunos días. Cientos de personas son detenidas cada día por violar la cuarentena obligatoria. Tal vez muchos más se quedarían en casa si conocieran la historia de Mary Malone, la mujer que sufrió la cuarentena más larga de la historia. Más de 23 años consecutivos en aislamiento forzado. Con el correr de los años perdió el apellido. Para la historia ella perduró como Mary Tifoidea, porque esa fue la enfermedad que ayudó a propagar. Pero la manera en que se sucedieron los hechos, y en especial en que se descubrió la capacidad de contagio de Malone, convierten a la historia en un relato detectivesco. Año 1900, Oyster Bay, Nueva York. Un lujoso lugar de veraneo elegido por varios de los más adinerados habitantes de Nueva York para pasar la temporada de verano. Aquellos que no eran propietarios alquilaban mansiones y llevaban un batallón de empleados de servicio, mucamas, mayordomos, jardineros, cocineras. Recordamos, año 1900, los géneros para cada profesión no eran intercambiables. A fines de agosto de 1907, en ese exclusivo sitio, una noticia produjo un cimbronazo que, además de la salud, hizo peligrar el andamiaje económico de varios. Una nena de 7 años, la hija menor de la adinerada familia Warren, fue diagnosticada con fiebre tifoidea. Pasó menos de una semana para que se contagiaran otros 5 enfermeros, todos de la misma casa, luego 2 empleadas domésticas, un jardinero, una hermana de la primera contagiada y la mismísima señora Warren, la madre. Los síntomas claros hicieron que todos tuvieran el mismo diagnóstico. La situación preocupó al señor Warren, pero no solo por la salud de su familia, sino porque era un reconocido banquero, y en su círculo padecer ese tipo de patología era un desmerecimiento del prestigio acumulado. La fiebre tifoidea era una enfermedad de pobres. Sin embargo, quien se mostraba más afectado por esta situación era George Thompson, el dueño de la mansión en que se contagiaron los Warren. Thompson tenía otras 4 casas en la zona. Sus ingresos provenían exclusivamente del alquiler de ellas. La situación debía resolverse, pensaba Thompson. Pero él no se refería a que los enfermos sanaran. Él necesitaba que se supiera el origen, lo que provocó los contagios. De otra manera, su propiedad se depreciaría en tiempo récord y ya nadie le alquilaría la mansión. Es por eso que el propietario decidió contratar a George Soper, uno de los primeros sanitaristas norteamericanos. Era un especialista en condiciones de higiene, epidemias y demás. Este pionero aceptó el reto profesional y se trasladó a Long Island. La respuesta, estaba convencido, la encontraría en los productos de consumo diario de la casa, en el agua potable o en los baños. Pero luego de investigar alacenas, alcantarillas, todos los baños de la casa y pozos ciegos, no aparecía nada extraño. El investigador interrogó a los enfermos y repasó cada uno de los elementos y circunstancias, hasta que descubrió un dato que se le había pasado por alto en la primera oportunidad. Una cocinera que trabajaba en la casa en ese tiempo, que había ingresado un par de días antes y que había renunciado poco después del contagio masivo. Soper pensó que se trataba de una mala y evidente novela policial. La cocinera era la sospechosa principal. Ella manipulaba la comida, luego apareció la enfermedad y por último la mujer se esfumó. Pero en su teoría había un problema. ¿Por qué ella no estaba enferma? El concepto de portador sano, que hoy resuena frecuentemente, no se conocía todavía en Estados Unidos. Soper conocía el descubrimiento y sabía que debía ubicar a la cocinera para resolver el caso. El sanitarista investigó, habló con los empleadores de la mujer y reconstruyó su vida y los sitios en que se había desempeñado en la última década. Se enteró que Mary Malone había nacido en Irlanda del Norte en 1869, que a los 15 años emigró a los Estados Unidos y que vivió con sus tíos hasta que encontró trabajo como cocinera. Fue contratada por algunas familias de fortuna y sus empleadores coincidían en que Mary cocinaba muy rico, pero que sus normas de higiene no eran demasiado estrictas. Pero había otro elemento en común en cada uno de sus trabajos. En todos hubo gente que se contagió de fiebre tifoidea.
Y luego de esos casos, Mary Malone desapareció. George Soper supo que había resuelto su caso, sin embargo faltaba lo más importante: encontrar a la cocinera. Un par de meses después, alguien le informó que en una imponente casa de Nueva York, una joven de 20 años agonizaba a causa de la fiebre tifoidea, y que una de las empleadas también había enfermado. Soper se apresuró en llegar al domicilio. Sabía lo que iba a encontrar en el lugar. Inspeccionó los diversos ambientes, aunque intuía que el premio mayor iba a estar en la cocina. Allí, entre ollas, vegetales y cuchillos, encontró trabajando a una mujer alta, robusta, de ojos claros y mirada apagada, tal como se la habían descrito. Por fin se enfrentaba con ella, Mary Malone. Soper procuró utilizar su conocimiento científico y su autoridad para explicarle a la mujer que debía someterse a una serie de análisis. Trató de ser diplomático. Le dijo que posiblemente ella era la causa de que tanta gente se enfermara y que necesitaban sus muestras de orina, materia fecal y sangre. Pero ella no quiso saber nada. No podían obligarla a eso. Cada uno de los intentos de disuasión fracasaron. Ella se mantenía firme. Sostenía que era una mujer sana y que no sabía de qué estaban hablando. Soper probó todos los métodos posibles: la seducción, la disuasión, el engaño. La siguió hasta su casa y le ofreció plata a cambio de que se hiciera las pruebas. Un fracaso atrás del otro. Hasta que una tarde envió a la casa en la que Mary seguía trabajando a la doctora Josephine Baker, una joven médica que al principio tuvo la misma suerte que Soper. La cocinera le cerró la puerta en la cara. Pero Baker insistió y pudo hablar con ella hasta que un día se decidió a ir con 4 agentes de policía. Malone los vio y salió corriendo. Comenzó una persecución cinematográfica que finalizó con la detención de la cocinera. El caso tomó estado público y finalmente se determinó que Mary debía ser recluida en una isla alejada para evitar el contagio. La cocinera fue rápidamente bautizada por la prensa como Mary Tifoidea. La causa judicial, entre recursos y apelaciones, demoró 3 años en los que Mary permaneció en cuarentena. Ese aislamiento terminó 3 años después de su inicio. El juez decidió que podía transitar libremente con la única condición de que no volviera a desempeñarse como cocinera. Mary acató la decisión y comenzó a trabajar como personal de limpieza en distintas casas y hoteles, pero los ingresos eran menores que como cocinera. Durante más de 5 años no hubo noticias de ella. Sin embargo, en 1915 hubo un contagio masivo en una maternidad de Manhattan. 25 afectados hizo que Soper volviera a volcarse en el tema. Naturalmente, mientras otros sanitaristas se preguntaban por el agua o las condiciones de higiene, Soper se centró en el personal de la cocina. Revolviendo papeles, encontró una letra en una ficha de ingreso que le llamó la atención. Mary Brown se llamaba la cocinera. Hacía unos días atrás había renunciado. Cuando pidió que le describieran a la mujer, ya no le quedaron dudas. Esa cocinera era otra vez Mary Malone, que utilizaba un apellido falso. La encontraron rápidamente y esta vez su cuarentena sería definitiva. La sentencia fue firme: confinamiento de por vida en la pequeña North Brother Island. En 1915 empezaron estos 23 años de cuarentena, los que solo concluirían con la muerte de la portadora asintomática. De nuevo en la cabaña y de vuelta cocinando, pero esta vez para ella sola, sin recibir visita alguna y sin más consuelo que su religión. Finalmente, en 1938, Mary Malone fallece a los 69 años de edad, llevándose con ella el estigma de ser la causante de medio centenar de contagios y 3 muertes. Mary Malone fue lo que hoy se conoce como una superpropagadora. Mary Malone, durante un largo tiempo, fue considerada la mujer más peligrosa de Estados Unidos. Fuente: Infobae.com. Producción integral: Estefano Sotelo Berra. Distribución y diseño: Grama Media. Vírulos. Porque conociendo el pasado, quizás podamos salvar el presente. Un podcast surgido en la histórica cuarentena argentina del 2020. El año en que la naturaleza habló.